Vamos a pedir a Lara si quiere orar. Puede ser, pero hablar en español para mí es medio, pero puedo. Gracias Dios porque estamos acá, por más esta oportunidad de descansar un sábado, descansar también nuestros corazones con gente que amamos cerca, aunque estemos lejos. Pedimos que tú estés entre nosotros, que podamos estar con los oídos, corazones y mentes bastante abiertas y concentradas en este tema que Abby va a traer para nosotros. Muchas gracias por su presencia y existencia en nuestra vida, en nuestro grupo, y por su voz que siempre está hablando con tanto amor y potencia, que podamos valorarla, valorar las cosas que dice y de verdad reflexionar para que nuestras vidas estén más de acuerdo con tu verdadero carácter. Pedimos que esté con nosotros este sábado y este estudio tan especial. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Em, Hoy voy a presentar un tema que se me disparó a partir de lo que estuvimos leyendo, que sugirió Terry, del artículo del New York Times que hablaba sobre la masculinidad positiva y si tenía algo realmente que aportarle al feminismo. Me pareció muy interesante y bueno, me disparó conexiones con otras cosas que yo había estado leyendo durante este año. Me parece que está bueno que podamos pensar en algunas de las cosas de estos conceptos, del concepto de masculinidad, del concepto de mujer, y también encontrando siempre la parábola que fue la que nos trajo hasta acá a entender también la realidad de las mujeres y históricamente cómo se relaciona la opresión del patriarcado con la opresión, por ejemplo, de la raza, ¿no? Que fue la parábola que nos abrió los ojos a entender lo que pasaba realmente y la importancia de estudiar el género en este tiempo y en general. Bueno, era un artículo de opinión y de invitada que salió publicado en el New York Times el 8 de octubre y decía, podemos hacer mejor que la masculinidad positiva. Y puse algunos fragmentos de eso en la presentación para que podamos leerlo. Así que voy a leer bastante hoy y bueno, si por ahí tienen algún comentario o pregunta pueden ir frenándome. Tal vez sea una ironía predecible que en un ciclo electoral que podría dar lugar a la primera mujer presidenta, gran parte de los comentarios hayan girado en torno a los hombres. O mejor dicho, no sobre los hombres exactamente, sino sobre la masculinidad. Porque en el 2024, de alguna manera, seguimos siendo incapaces de hablar de hombres y niños sin utilizar la masculinidad como un marco de referencia básico. El electorado se enfrenta a una elección, cuenta la narrativa, la historia, entre dos modelos de masculinidad, tóxica o positiva, en respuesta al modelo de la derecha, que es furioso, delincuente. La izquierda nos ofrece una masculinidad positiva, entre comillas, como más moral o expansiva. Y también ha inspirado un aluvión de programas e iniciativas destinados a incitar a los chicos a adoptar virtudes más femeninas, como por ejemplo la vulnerabilidad emocional y la crianza. Según sus defensores, la masculinidad ha tenido una mala reputación injusta, quedando permanentemente ligada a la palabra tóxico. Sigo con el artículo. La masculinidad positiva es un intento de rebautizarla y reinstaurarla para la próxima generación, a menudo con la afirmación de que, a diferencia de las posturas inseguras de los hombres fuertes que se rasgan la camisa, esta es de hecho la verdadera hombría. La masculinidad positiva es ser un hombre de verdad, ¿no? Como que ahí está siempre la pregunta, ¿qué es un hombre de verdad? Pero esto que nos quieren reempaquetar y volver a vender no supone un cambio radical. La masculinidad positiva sigue basándose en todos los viejos rasgos, todas las ansiedades de la hombría tradicional. La misma creencia de que existe algo así como un hombre de verdad y los mismos temores a
quedarse corto. Cuando tres psicólogos de la Sociedad para el Estudio Psicológico de los Hombres y las Masculinidades de la Asociación Estadounidense de Psicología crearon una iniciativa similar para chicos adolescentes, su objetivo declarado era preservar lo positivo de la masculinidad tradicional y desechar lo malo, lo cual nos llama la atención, ¿no? Vamos a hablar de esto en un rato. Sigue con el artículo. Esto escribía la periodista. Hay un sexismo oculto en toda la concepción de la masculinidad positiva. Si tenemos que poner la etiqueta de masculino a un comportamiento para que pueda tener valor para los hombres, entonces estamos comunicando sutilmente que abrazar cualquier cosa asociada a las mujeres es degradante, es indigno. La masculinidad positiva no consiste en desjerarquizar las cualidades humanas universales, ni mucho menos en animar a los chicos a creer que podrían tener algo que aprender de las mujeres o de las normas culturales femeninas. Es más bien un intento de quitar la mancha humillante de la feminidad de cualquier rasgo o comportamiento antes de dejar que los pibes se acerquen a él. Estos intentos de ampliar la definición de lo que puede considerarse masculino refuerzan la idea de que la masculinidad es sacrosanta y fundamental y no se debe abandonar del todo. Vamos a hablar sobre categorías de sexo. Esperen que adelanto en mis apuntes. Voy a citar mucho a Monique Wittig, una feminista de la segunda ola francesa, que escribió sobre la heterosexualidad como un sistema político, y también voy a citar a una autora española contemporánea que se llama Mónica Alario. ¿Sí? Vamos a estudiar a partir de estas dos. Son feministas radicales las dos. La continua presencia de los sexos y la de los esclavos y los amos provienen de la misma creencia. Como no existen esclavos si no hay amos, no existen las mujeres si no hay hombres. La ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la medida en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres, poniendo la naturaleza como una causa. Lo masculino, lo femenino, macho, hembra, son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre que haya un orden económico, político e ideológico. Todo sistema de dominación crea divisiones que son materiales y que son económicas. Por otra parte, las divisiones se hacen abstractas y son conceptualizadas por el grupo dominante, por los amos, y más tarde por el grupo oprimido, por los esclavos, cuando se rebelan y comienzan a luchar por su libertad o la igualdad. Los amos explican y justifican las divisiones que han creado como el resultado de diferencias naturales, ¿no? Tenemos esclavos porque son inferiores. Aquel pueblo, esta raza, son inferiores. Y los esclavos, cuando se rebelan y comienzan a luchar, interpretan las oposiciones sociales a esas presuntas diferencias naturales, que no lo son, que no son naturales, son creadas. Porque no hay ningún sexo, solo hay un sexo que es oprimido y el otro es el que oprime. Es la opresión la que crea el sexo y no al revés. Lo contrario vendría a decir que el sexo es el que crea la opresión, es decir, que la causa, el origen de la opresión, se tiene que encontrar en el sexo mismo, en una división natural de los sexos que preexistiría a la sociedad. Como dice Monique Wittig, ella propone que es la opresión la que define el sexo. Vemos acá la maldición de Eva, eran iguales hasta que ella recibe esta maldición, ¿no? Es como que ahí hay un cambio. Y también la opresión define la raza. Tenemos el ejemplo de la maldición de Cam en la Biblia también. Eran iguales hasta que uno fue subyugado y surge la esclavitud. Sigo con Monique Wittig. La lucha de clases entre hombres y mujeres, que debería ser emprendida por todas las mujeres, es lo que resuelve las contradicciones entre los sexos.
los destituye cuando los hace comprensibles, cuando se pueden entender. Hay que destacar que las contradicciones participan siempre de un orden material. Lo que me interesa señalar aquí es que antes del conflicto, antes de que los esclavos se rebelen, cuando haya lucha, antes de que las mujeres se rebelen, no existen categorías de oposición, sino solamente categorías de diferencia. Y es solo cuando la lucha estalla que se manifiesta la violenta realidad de las oposiciones y el carácter político de las diferencias. Pues mientras las oposiciones, las diferencias, sigan pareciendo datos, algo que está ahí, algo natural, algo dado, que precede cualquier pensamiento, sin conflicto ni lucha, no habrá dialéctica, ni cambio, ni movimiento. El pensamiento dominante se niega a analizarse a sí mismo. Mientras no haya una lucha de las mujeres, no habrá un conflicto, no habrá tensión entre los hombres y las mujeres. Esto es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en Argentina, yo soy argentina, y nuestro presidente mencionó al feminismo como el enemigo del Estado. Si no hay una lucha de las mujeres, no hay conflicto. Me gusta esta frase de Rosa Luxemburgo, que era una polaca, que era comunista y participó en los movimientos, eh, se oponía a la Primera Guerra Mundial y participó bastante en el Frente Comunista, y tiene esta frase que es muy célebre: quien no se mueve no nota sus cadenas. Me parece que aplica mucho a la situación de las mujeres. Nos damos cuenta de lo presas que estamos cuando tratamos de hacer algo distinto. Sigo con Mónica. Las mujeres no saben que están totalmente dominadas por los hombres, y cuando lo admiten, casi que no pueden creerlo. Por lo general, como último recurso ante la realidad desnuda y cruda, rechazan creer que los hombres las dominan a conciencia, porque la opresión es aún más terrible para las oprimidas que para los opresores. Por su parte, los hombres saben que dominan a las mujeres. Esto está escrito en un montón de lados. Filósofos, científicos, pensadores han escrito sobre esto. Por ejemplo, uno de ellos, André Breton: somos los amos de las mujeres, y que han sido educados para hacerlo. No necesitan decirlo todo el tiempo, porque rara vez se habla de la dominación de algo que ya se posee. Como no es un tema, porque es algo que ya está, entonces no hay necesidad de ostentar ese poder continuamente. La categoría de sexo es la categoría política que funda la sociedad como heterosexual. En este sentido, no se trata de una cuestión de ser, sino de relaciones, ya que las mujeres y los hombres son el resultado de relaciones, aunque los dos aspectos siempre se confunden, ¿no?, cuando hacemos discusiones. La categoría de sexo es una categoría que determina la esclavitud de las mujeres y actúa de forma muy precisa, ¿no? Hay una forma que se reduce, hay una operación de reducción que, por ejemplo, igual que con los esclavos negros, toma una parte del todo, una parte de la persona, que en este caso sería el color o el sexo, y es como que filtran al grupo humano a través de este filtro. Hay que señalar también que el estado civil también debe ser declarado al igual que el sexo. A partir de la abolición de la esclavitud, declarar la raza se considera discriminatorio. Pero esto no ocurre cuando se nos piden en los documentos legales que declaremos de qué sexo somos. ¿Qué esperamos para abolir esto? Acá cambio de autora y voy a hablar de un poquito de algo que escribió Mónica Alario, que es la española contemporánea, y que es muy interesante, que habla definiendo la masculinidad. ¿Qué es ser hombre, no? La masculinidad como esencia es una construcción relacional, porque solo es posible hablar de masculinidad en cuanto se diferencia de la feminidad. Esta diferenciación solo ocurre en un contexto patriarcal, en un patriarcado, porque es el único contexto en el que se producen los géneros, que son el mecanismo para reproducir y mantener la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Así,
dado que la masculinidad es una construcción en cuanto término relacional, solo se puede ser masculino en relación a que no sos femenino, y que esta construcción responde al patriarcado y se vincula por definición con la superioridad de poder sobre las mujeres, la masculinidad por definición es patriarcal. Y son los hombres los que deben diferenciarse de las mujeres porque son ellos los interesados en mantener esta desigualdad. La hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Es una supremacía de cualquier tipo, ¿no? Un concepto de que algo es superior a otra cosa, que es dominante. Hablar de masculinidad hegemónica implica tácitamente que habría masculinidades no hegemónicas. Hay autores también que hablan de las nuevas masculinidades, que son masculinidades no hegemónicas. Pero ¿en qué medida se puede hablar de una masculinidad no hegemónica? El término hegemonía, como dijimos antes, hace referencia a una supremacía. Hay una jerarquía y hay una superioridad en cuanto al poder. Y todo esto en un contexto patriarcal hace que la masculinidad sea hegemónica por definición. El simple hecho de que exista la masculinidad remite directamente al mantenimiento de esta jerarquía, que los varones son el grupo sexual privilegiado y las mujeres el sexual oprimido. Y en un contexto patriarcal, decir masculinidad no hegemónica es un oxímoron. Solamente he dicho esa palabra en inglés antes, por eso no la dije en español, perdón, oxímoron, nunca la había dicho en español. En un contexto no patriarcal no habría nada como masculinidad ni feminidad, porque no habría ningún mecanismo que esté destinado a la reproducción de la desigualdad. ¿Qué es un oxímoron? Es la combinación en la misma estructura, en la misma oración, en la misma frase, de dos palabras que expresan un significado opuesto. Por ejemplo, un silencio atronador o una pasión fría. Debo decir, ¿no? Como que. Entonces no podemos decir que la masculinidad no hegemónica existe. No existe. Es hegemónica por definición, porque es dominante. Bueno, hasta acá como vienen. Excelente. Bueno, Impresionante. Muy bueno. obviamente existen diferentes formas de ser hombre, porque existen otras también estructuras de desigualdad que conviven en relación con el patriarcado, y también hay distintas maneras de encarnar la masculinidad. Pero esto no hace que la masculinidad deje de ser hegemónica. Para un hombre no es posible renunciar a nivel individual a todos los privilegios que implica ser un hombre en un patriarcado, pues muchos de estos privilegios son estructurales, no son individuales. Todo hombre ha sido socializado en un contexto en el que se le repite incansablemente que él es el sujeto central, frente a esos otros, a esa otredad de sujetos devaluados a la categoría de objetos, que son las mujeres. Lo que sí es posible para un hombre es renunciar a algunos de los privilegios que se ejercen a nivel individual. Y por lo tanto, sí es posible distinguir entre la masculinidad de los hombres que se van a beneficiar a propósito de dichos privilegios o no quieren reflexionar sobre esto, y la masculinidad de los hombres que sí se detienen a reflexionar sobre los privilegios y deciden, en la medida de lo posible, renunciar a algunos a nivel individual, a lo que se pueda. Desde esta perspectiva, sí, las nuevas masculinidades implican una renuncia a los privilegios que se puedan renunciar a nivel individual, que es algo poquito porque la estructura está diseñada de una manera, y pueden aportar algo positivo en la medida que estos privilegios no se estén convirtiendo en desventajas para las mujeres, ¿no? Hay que analizar eso. Porque no hay que olvidarse que el tema acá no es, no buscamos ampliar la forma de que las personas existan, ampliar la expresión personal, de género, etcétera, que son todas cosas que pueden sonar muy lindas, pero hay que tener cuidado, porque el horizonte, lo que buscamos, es la abolición del patriarcado. Si nosotros perdemos de vista el objetivo de desarmar un sistema de opresión que es estructural, podemos, no sé, que los hombres empiecen a pintar las uñas, a nosotras no nos ayuda en nada,
Re bien que te pinte las uñas, pero no nos ayuda en nada, porque necesitamos un cambio estructural que va a hacer que desaparezca todos los mecanismos que reproducen la desigualdad. Y la masculinidad es uno de ellos, porque veníamos definiéndola, veníamos pensando en esto. La masculinidad es uno de los mecanismos que reproduce el patriarcado, que lo sostiene. Entonces, no, idealmente se terminaría. Vamos a hablar un poquito más de esto de cómo los hombres hacen para definirse a ellos mismos en contraposición a y como superiores a. Para que exista la masculinidad, es necesario, como afirma una autora que se llama Amorós, que exista un lugar común donde vos decís, acá hay un límite, que recorta. Esto acá son los varones. Como se ha anticipado, este lugar del que ellos se alejan, que se oponen, es a la feminidad. Siempre vemos en películas, en todos lados, en la vida cotidiana, no corras como una nena, no llores porque eso es de nena, eh, no hables así porque eso es de minita, ¿no? Como algo que los varones tienen que evitar para poder ser, mantener su masculinidad, construirla. Un imperativo básico de la masculinidad es que ellos deben diferenciarse de las mujeres, mostrar que en ellos no hay nada socialmente considerado femenino. Y la masculinidad que se le transmite a los niños está construida no solo en separación y oposición, sino en el posicionamiento como superior y a la feminidad como inferior. En un patriarcado lo que se considera masculino es superior a lo que se considera femenino, porque esa es la idea, ¿no? Patriarcado. Así, la norma central de la masculinidad no es únicamente que los hombres tengan que oponerse a las mujeres y a lo que es femenino, sino que estar por encima, dominar. Y para conseguirlo, los niños cuando están creciendo tienen que aprender a no ver y a no tratar a las niñas como si fueran sus iguales, porque son sus inferiores. Bueno, de lo que habíamos dicho al principio sobre la lucha, la categoría de sexo como categoría que es una diferencia biológica que se toma para esclavizar a las mujeres, y ahí lo que la opresión define que seamos mujeres y que los amos sean hombres. No es que somos mujeres por lo que somos oprimidas, primero somos oprimidas y después entramos en esta categoría social, que es la categoría de sexo. Voy a hablar un poquito sobre el enfoque del materialismo dialéctico, que es un método filosófico que, bueno, lo desarrollaron Marx y Engels, que propone que toda la realidad social se entiende como algo dinámico y que cambia todo el tiempo, y que es impulsado por las contradicciones internas de la sociedad, y que surgen principalmente las contradicciones de las relaciones económicas y las luchas de las clases, por ejemplo, el proletariado y la burguesía. Esto implica analizar las relaciones conflictivas entre las clases de manera detallada y entender la clase no como algo aislado. Vos no puedes ser una clase si no hay otra clase en el que te puedas definir en relación y en oposición. O sea, no existe el proletariado si no existe la burguesía, ¿no? No existen las mujeres si no existen los hombres. No existen por sí mismos, en contraposición a. Entonces, cuando estudiamos las clases y las tensiones que surgen dentro de la sociedad, vemos que están marcadas por intereses contrapuestos. Los intereses de la burguesía son opuestos a los intereses del proletariado. Y a partir de esa lucha es que se definen. Que la tensión es lo que muestra dónde está cada uno y cuál es el límite. Evelyn Cunningham, que fue una periodista estadounidense que fue eh, muy importante en el reporte del movimiento de los derechos civiles, dijo esta frase que también es célebre: las mujeres son el único grupo oprimido de nuestra sociedad que vive en íntima asociación con sus opresores. Tomando este enfoque filosófico de Marx y de Engels, podemos decir que un análisis feminista materialista muestra que lo que nosotros consideramos causa y origen de la opresión es solamente la marca que el opresor ha impuesto sobre los oprimidos. El mito de la mujer, con sus manifestaciones y efectos materiales en la conciencia y en los cuerpos apropiados de las mujeres. La marca no preexiste a la opresión,
Una autora, Colette Guillaumin, ay, no lo sé pronunciar, ha demostrado, antes de la realidad socioeconómica de la esclavitud negra, el concepto de raza no existía, o por lo menos no tenía el concepto moderno que se le da hoy, el significado que hoy se le da. Primero se esclavizaron a personas y después se creó la raza y toda la teoría de que estas personas eran inferiores para justificar la opresión de ese grupo, porque les convenía financieramente, ¿no? Y esto está bien documentado. ¿Alguien tiene algo para comentar de esto? Bueno. Sin embargo, las nociones como raza y sexo a veces hoy en día son entendidas como algo, un dato inmediato, es algo obvio, bueno, está ahí, características físicas que pertenecen a un orden natural. Pero lo que creemos que es una percepción directa y física no es más que una construcción mítica, una formación imaginaria que reinterpreta rasgos físicos que pueden ser tan neutrales como tener orejas grandes, tener los hombros más abiertos, más espalda, más altura, más grasa corporal, que están marcados por un sistema social y la red de relaciones en las que se los percibe. Yo no soy mujer porque soy mujer porque cuando las personas me ven me interpretan como mujer. Eso es importante. Ellas son vistas como negras, da este ejemplo el libro, por eso son negras. Ellas son vistas como mujeres, por eso son mujeres. Por eso también cómo nos ven y toda la política de la apariencia es muy importante estudiarla y es muy interesante esto de cómo somos percibidas y percibidos, porque no, es muy interesante. No voy a andar ahí, pero otro día, si no me voy a ir por las ramas. Bueno, ¿qué es una mujer? Como menciona Andrea Dworkin, una autora también feminista radical, abolicionista de la prostitución, muy interesante, muy controversial por todas las cosas que escribió, muy poco querida justamente por sus posiciones tan radicales, que se les recomiendo un montón para que lean el trabajo de ella. Menciona algo que se nos relaciona con lo que hemos aprendido acerca de las formas que toma el feminismo, ¿no? Y habíamos estudiado ya hace varios años que el feminismo cultural es peligroso. Y vamos a ver por qué. Porque se intenta cada vez más transformar la ideología que nos esclavizó en una celebración dinámica, religiosa, psicológicamente coercitiva del potencial biológico femenino. Más abajo dice, es como que nos quieren vender la idea de que ser mujer es maravilloso. Simone de Beauvoir subrayó la falsa conciencia que existe en seleccionar entre las características del mito. El mito es que las mujeres son distintas, ese es el mito, que parecen más agradables y utilizarlas para definirnos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los mejores rasgos, dentro de la opresión que se nos ha asignado, elegir lo mejor y definir al grupo. Pero no, porque lo que quisiéramos realmente es cuestionar radicalmente las categorías de hombre y de mujer, que son categorías políticas y no vienen de datos naturales. Una vez que se pueda abolir el género y la opresión basada en el sexo, ya está. No tendríamos que definir más nada, habría solo seres humanos. La ambigüedad de la palabra feminista resume la situación, dice Monique Wittig, volvimos a ella. ¿Qué significa feminista? Porque feminismo contiene la palabra fémina, que quiere decir mujer, y significa alguien que lucha por las mujeres. Y acá presenta dos posturas distintas. Para muchas de nosotras, ella es feminista radical y lesbiana, dice que significa alguien que lucha por las mujeres como una clase y para que esa clase oprimida desaparezca. Y para otras, significa que alguien que lucha por la mujer y por su defensa, por el mito de la diferencia, y por lo tanto, al defender eso, termina fortaleciéndolo, esta idea de que hay una diferencia importante. Y me gusta mucho esto porque en esta parte ella habla sobre qué problemas hubo con el feminismo de la primera ola. Y dice que el feminismo del siglo pasado
nunca fue capaz de solucionar las contradicciones en asuntos como naturaleza y cultura, mujer y sociedad. Y cuando las mujeres empezaron a luchar por ellas, por el derecho al voto, como grupo, se dieron cuenta que lo que las unía era que compartían aspectos de opresión que eran comunes, pero eran aspectos que los consideraban naturales y biológicos, no sociales. Incluso, por ejemplo, pensando en la teoría de Darwin de la evolución, no creían, como sí creía Darwin, que las mujeres estaban menos evolucionadas, pero sí creían que eran distintas, que la naturaleza había divergido en el curso del proceso evolutivo y que la sociedad reflejaba la polarización natural que era un hecho de la evolución, para allá, para allá. El fracaso del primer feminismo proviene de que solamente atacaron la idea darwinista de la inferioridad, pero aceptaron los fundamentos de la idea, o sea, de considerar a la mujer como única y distinta a. Lo que tenemos que sacar es eso otro, la raíz, ¿no? Las primeras feministas no lograron mirar hacia la historia como un proceso dinámico que se desarrolla por conflicto de intereses, como vimos arriba lo de Marx y Engels. Ellas creían que los hombres, no, creían al igual que los hombres, que la causa de la opresión se encontraba en ellas. Y por eso, después de algunos triunfos, se encontraron frente a un callejón sin salida porque no tenían motivos para seguir luchando. Y sustentaban el principio ilógico de la igualdad en la diferencia, una idea que está renaciendo y que, bueno, hoy en día también está en auge. Y acá me gustaría pensar en esto, que es este eslogan que había en la segregación por raza en Estados Unidos, paralela al derecho de los movimientos civiles, que se proponía de que, bueno, se podía considerar que eran iguales, pero igual tenían que estar separados, ¿no? No querían inclusión. Iguales pero separados es también como un oxímoron, porque si son iguales, no hay que separar. Las feministas de la primera ola cayeron en la trampa que hoy nos amenaza de vuelta, que es el mito de la mujer. Como tarea histórica, nosotras tenemos que definir en términos materialistas lo que llamamos opresión y analizar a las mujeres como clase, que equivale a decir que la categoría mujer y la categoría hombre son solamente categorías políticas y económicas y por lo tanto, como todo lo demás de este mundo, no son eternas. Nuestra lucha intenta hacer desaparecer a los hombres como clase, no en genocidio, sino en lucha política. Cuando la clase de hombres haya desaparecido, las mujeres como clase desaparecerán también, porque no habrá esclavos si no hay amos. Nuestra primera tarea, me parece, es tratar de distinguir cuidadosamente entre las mujeres, que es la clase, y la mujer, el mito. Porque la mujer para nosotras no existe, es una formación imaginaria, pero las mujeres son el producto de una relación social. Eso es todo. Listo. Brutal. Muy bueno, muy bueno. Esto me Me disparó por quedé. la clase que dio Edu también la semana pasada y que yo hice un comentario de que yo entendía algo distinto y bueno, y me dieron ganas de preparar para presentar un poquito las cosas que había estado estudiando. ¿Esta la grabaste? Sí, ahora voy a orar si quieren y después charlamos, ¿les parece? ¿O quieren charlar y después? Bueno, Sí, no, puedes no, orar sí. y después charlamos. Bueno, ¿querés orar vos? Sí, yo puedo orar. Querido Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de que es sábado y porque podemos estar escuchando esta clase. Gracias porque podemos profundizar en tu reino, en el reino que nos proporcionas y que nos libera. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entender la opresión, entender los males de este mundo. Te doy gracias porque en este sábado podemos reflexionar sobre aquellas ideas, aquellos mitos que están
mal desde la raíz, que son parte de una maldición y que no son la bendición que es tu reino y de cómo tú nos quieres conducir a él. Mi Dios, te pido que ahora podamos tener más claridad, que podamos profundizar en estos temas, que puedan ser luz en nuestra vida cotidiana, para que podamos ver las políticas, este mundo y podamos entender cómo es tu reino y lo que quieres para nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos regalas y el privilegio y estos tiempos tan solemnes que estamos viviendo. Ayúdanos a aprovecharlos, a ser responsables con este conocimiento y poder ayudar a otros. Te pido que te quedes con nosotros y que podamos pasar un buen sábado. Te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Mm.